Amigos, bienvenidos a la primera actividad del año 2018 de esta Academia Dominicana de la Historia. Es por eso que me es muy grato, antes que todo, de desear un placentero año 2018 pleno de realizaciones personales y profesionales para cada uno de los aquí presentes. La Academia nos invita esta noche a escuchar a su presidenta, la doctora Muquien Adriana Sambén, con su conferencia El sueño de unidad y la realidad de la fragmentación en las independencias latinoamericanas y caribeñas, todo ello en ocasión del inicio del mes dedicado, que ya son 2 meses prácticamente dedicados a la independencia dominicana. La biografía de Muquien da para que sustituyamos su conferencia para leer todo lo que ella ha hecho, pero todo el mundo la conoce. Se sabe que es doctora en Historia y Civilización de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia. Ella es más vieja que yo, pero fue alumna mía en la universidad. Antes de que lo diga. No me oyó. Dije que tú eres más vieja que yo, aunque fuiste mi alumna en la universidad. Precisamente. Y solamente con decir que ha ganado el Premio Nacional de Historia en 3 ocasiones, basta para reafirmar nuestro criterio de la calidad de su trabajo y de su dedicación a los estudios históricos. Así es que sin más preámbulo, la doctora Muquien Sambén, con el sueño de unidad y la realidad de la fragmentación en las independencias latinoamericanas y caribeñas. Buenas noches. Varias cosas. Aunque yo no soy pelotera, me llevo mucho, pero yo soy una bateadora emergente. Porque estaba pautado que hoy el doctor Pérez y Pérez diera la conferencia planificada desde noviembre, pero ustedes saben que él es militar, le pusieron una misión justamente a esta hora y llamó muy apenado que no podía. Entonces, ni modo, yo dije, bueno, vamos a servir de bateador emergente. Con esta actividad que muchos pensaban que yo no iba a venir porque estaba lloviendo, aquí llamaron más de 20 personas que si se va a hacer porque ¿quién no va a poder salir con la lluvia? Pude salir y por eso quizás tenemos un público tan escaso esta noche. Comenzamos las actividades. En febrero vamos a tener, aparte de las conferencias habituales y la que tendremos la próxima semana, la sesión solemne que se hace alrededor del 27 de febrero, que será celebrada el 21, pero en el salón del Palacio de Telecomunicaciones, porque hay más solemnidad. Y tenemos también en marzo, en la primera semana de marzo, el primer seminario regional que va a ser en Barahona. O sea que vamos a seguir con las actividades y los cursos. Comenzamos cursos en febrero, ya Zoraida les mandará las invitaciones para que estén atentos con estos cursos. Este ensayo que está en elaboración, porque yo quiero ampliarlo, quiero hacer mayores investigaciones y reflexiones, pretende ver todos estos procesos independentistas más allá de la visión heroica que normalmente se utiliza para hablar de la independencia, y viéndolo ya como un fenómeno más regional. Y esto me ocurrió desde hace 7 años que estoy dirigiendo el Centro de Estudio Caribeño, mi centro de trabajo, que es la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y me hizo ver esta nueva perspectiva. Yo voy a leer, acuérdate que esto es un ensayo muy preliminar, puede ser cuestionado, pero por lo menos es una reflexión que quiero proponerles a ustedes. Buenas noches. Desde hace varios años he estado trabajando con el tema del proceso independentista de América Latina y en los últimos años en el Caribe insular.
Me ha interesado el tema del pensamiento liberal y positivista, así como su opuesto, el pensamiento conservador. Hoy quiero hacer unos señalamientos sobre una realidad que he constatado: el sueño de la integración frente a la realidad de la fragmentación. Las reflexiones que presento esta noche son preliminares, más que preliminares. Por razones laborales, desde hace 7 años, he estado aprendiendo sobre este Caribe nuestro, que yo le llamo una especial Torre de Babel, tan lejano, cercano y desconocido. Una de las primeras preguntas que me hice fue la siguiente: ¿existían patrones comunes entre el liberalismo caribeño y el de América Latina durante el siglo XIX? Nadie puede negar que el nacionalismo y el liberalismo político llegó a América Latina, al Caribe y por supuesto a nuestro país a lo largo del siglo XIX en distintos momentos. Desde entonces, el nuevo pensamiento tuvo que enfrentarse no solo con las ideas conservadoras, sino con las prácticas caudillistas, fenómeno político que permeó sin duda alguna las filas liberales y también a las conservadoras. Es una de mis hipótesis que yo desarrollo en el libro de Espaillat. Los líderes políticos se identificaron con las ideas nacionalistas e independentistas que vinieron importadas hasta la inmensa América Latina y hasta algunas islas del Caribe. Los pueblos del Nuevo Mundo se enamoraron de la idea de libertad y muy especialmente de la utopía de construir una nación con un gobierno republicano. No dije democrático, republicano. Los movimientos revolucionarios que se expandieron desde el Río Bravo hasta la Tierra de Fuego y que atravesaron, por supuesto, a toda la América Latina y toda la América continental concretamente, lograron triunfar después de más de 2 décadas de incesantes y persistentes enfrentamientos. Fueron revoluciones caracterizadas por largas luchas inspiradas y motorizadas por diversos efectos y razones, por sentimientos puros de libertad para algunos, los menos, y de resentimiento racial y de búsqueda de nuevas alternativas económicas y políticas, los otros. Y la gran mayoría, que es el pueblo llano, participaba sin saber por qué y sin entender las razones que motivaban tanta guerra y tanta sangre. La dominación española en la llamada América Latina, con excepción de las islas del Caribe, duró 3 siglos. Las condiciones para el nacimiento de las naciones se habían dado dentro y fuera de los diferentes virreinatos. Por un lado, la situación que vivía la península ibérica a raíz de la ocupación francesa, y por el otro, América Latina estaba en condiciones por iniciar sus luchas independentistas, lideradas, por supuesto, por los criollos. 10 años después de haberse iniciado el siglo XIX con el Grito de Dolores en 1810 en México, se inició el proceso que duró varias décadas. Le siguieron los demás países de América Central. En la parte norte de América del Sur, la independencia de estos países estuvo matizada por la activa participación, como ustedes saben, de Simón Bolívar. Los países del Cono Sur también se incorporaron al proceso, comenzando con Argentina en 1810 y finalizando con Perú en 1820. Destaca en ese proceso José de San Martín, quien llegó a Buenos Aires en 1812 y de inmediato se puso al servicio de la independencia. De ahí fue colocado y se puso al servicio de las provincias unidas del Río de la Plata. Poco tiempo después fue designado en la jefatura del Ejército del Norte, y todas estas experiencias, todas estas batallas, le permitieron concebir su plan continental, es decir, la independencia para todo el resto del continente. Con el mismo espíritu nació la Gran Colombia, como ustedes saben, que era el gran sueño de Simón Bolívar. La nueva república fue creada en 1819 por el Congreso reunido en la ciudad de Angostura a través de la ley fundamental de la república que unificaba a Venezuela y Nueva Granada, hoy Colombia. Luego se adhirieron Panamá en 1821 y Ecuador al año siguiente. El sueño del libertador se vio truncado 9 años después, ya que en 1831 desapareció. Un elemento interesantísimo y
que me ha llamado siempre la atención es el hecho de que el sueño de los criollos continentales o insulares, padres de la independencia en todos estos países, era la unidad, no la fragmentación. Entendían que una vez se deshicieran del imperio dominante, llámese España o Portugal, en el caso nuestro, ustedes saben que fue de Haití, en una primera etapa, debían unirse para poder enfrentar los retos del futuro. Este fenómeno, que se inició a nivel continental, prosiguió años más tarde en las Antillas hispanas. Así, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica decidieron formar la Confederación de Provincias Unidas de Centroamérica en 1823. Un intento de unidad que no llegó a feliz término. Hicieron el esfuerzo. En noviembre de 1824 pasaron a llamarse República Federal de Centroamérica. Se disolvió después de largos conflictos en 1839. A pesar de que Brasil había sido colonizado por Portugal, su única e inmensa colonia en el mal llamado Nuevo Mundo, siguió la tendencia continental de enfrentar su metrópoli y construir su propio futuro. Su enfrentamiento y este largo proceso se inició en 1807 y culminó, luego de otros conflictos grandísimos también, en 1823, cuando se proclamó su independencia. El nacionalismo y el liberalismo hicieron su entrada, no triunfal, por supuesto. El Caribe, se hicieron su entrada no triunfal al Caribe, pero como ocurre normalmente, las ideas o no se adecúan a las realidades y a las particularidades, sino que tratan de imponerse abruptamente. ¿Sería que los nacionalismos, como estaban concebidos en la Europa del siglo XVIII y siglo XIX, no podían aplicarse a la realidad colonial que vivían las Antillas? Pierre Vilar, en su interesante y legendario libro Iniciación al vocabulario histórico, dice que los conceptos y las ideas nacen de una determinada realidad histórica, que son, en definitiva, producto de su época. Los conceptos de nación y de liberalismo nacieron en la expansión del capitalismo y llegaron a una América todavía dominada por el modelo colonial impuesto varios siglos antes. En el Caribe insular, el nacionalismo y el liberalismo tuvieron dos momentos a lo largo del siglo XIX. Mientras en América Latina se desarrollaban los movimientos revolucionarios, en el Caribe inglés y francés se vivía con la mayor de todas las crudezas el modelo de plantación azucarera, en el cual la esclavitud y la explotación eran su signo. En el Caribe hispano, las ideas llegaron y calaron, pero tuvieron diferentes recepciones y manifestaciones. Estoy convencida que estas ideas nacionalistas llegaron tarde al Caribe, como veremos más adelante. En el caso dominicano, salvo el momento puntual de la independencia efímera, las ideas nacionalistas y liberales comenzaron a propagarse a partir de la creación, ustedes saben, de la Trinitaria. No se me duerma, despierta, ¿no? Despierto. Con el surgimiento de la Trinitaria, bajo la dominación haitiana, como ustedes saben, también, que se había iniciado en 1822. En 1844 se dio inicio a la segunda etapa del proceso independentista. Se interrumpe en 1861 con la anexión y vuelve a relucir con la Guerra de Restauración en 1865. La independencia cubana fue todavía más tardía de toda América Latina. Inició en 1868, cuando estalló la primera guerra de la independencia con el Grito de Yara. Así comenzó la Guerra de los 10 años, que culminó en 1878. A partir de los años 90, específicamente en 1895, ocurrió una nueva insurrección contra España. Tras duras y sangrienta batalla contra el general español Valeriano Weyler, el 15 de febrero de 1898, la misteriosa explosión del Maine hace que Estados Unidos declare la guerra a España, que es finalmente derrotada por las fuerzas cubanas en la batalla de Aguas Claras en agosto del mismo año. Ya en diciembre, el Tratado de París deja a Cuba bajo bandera estadounidense. Comenzaba un periodo incierto para Cuba sin que la isla fuese, en las palabras del propio generalísimo Máximo Gómez,
ni libre ni independiente todavía. Estados Unidos había tomado el compromiso de permitir la independencia cubana en el momento en que en la isla hubiesen garantías de contar con un gobierno estable. Finalmente, la independencia se proclamó el 20 de mayo de 1902, es decir, en el siglo XX. En Puerto Rico, como sabemos, las cosas fueron peores. En 1868 se produjo el Grito de Lares, la insurrección armada promovida por los independentistas puertorriqueños a fin de dar término al gobierno colonial de España. En este proceso se destaca sin duda alguna Ramón Emeterio Betances, quien fue convertido en el primer presidente independiente del nuevo gobierno, pero fue efímero y, como sabemos, fracasó. La coyuntura internacional, pero sobre todo los intereses interimperiales, se impuso. El Grito de Lares se enmarca dentro del contexto regional de las ideas nacionalistas y anticolonialistas y liberales que se apoderó del Caribe hispano, pero fue abortado con la guerra hispano-estadounidense, en la que Estados Unidos resultó victorioso, despojando a España de las Filipinas, de Guam, Cuba y Puerto Rico. El destino de la hermana isla de Puerto Rico se selló en 1898, cuando pasó a ser propiedad de la nueva potencia imperial. Ahora ya son estados formalmente. Todavía no son formalmente, pero por lo menos votaron en Puerto Rico. Al igual que ocurrió en el nivel continental, en el Caribe, específicamente en el hispano, la nacionalidad se asimilaba como una perspectiva de integración caribeña. En el caso dominicano, el proyecto integracionista se inició al momento de la Guerra de Restauración y no duraron la Guerra de Restauración cuando se creó la República. Crearon un proyecto nacionalista propio y sobre todo con el propósito de combatir la presencia e influencia imperial ha sido el sueño eterno de los caribeñistas. En el siglo XIX fue el escenario ideal, pues que, como ocurrió en el resto del continente, llegaron las ideas enciclopedistas y el crimen del nacionalismo, como sabemos, ya lo hemos dicho, caló profundamente en el corazón de los criollos insulares. Yo quise presentar qué pasó en las tres islas del Caribe hispano, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Y vamos a ver ahora los intentos de integración que tuvo sobre todo Betances, y Mises Sayet. Así pues, dentro de la concepción, de esta concepción que hablamos anteriormente, del germen del nacionalismo, la unidad política, económica y social de las Antillas Mayores, especialmente las de origen hispano, fue el gran proyecto de Eugenio María de Hostos, que comenzó a esbozarlo en su libro Peregrinación de Bayoán, cuando decía: Cuba, Jamaica, Santo Domingo, Puerto Rico no son sino miembros de un mismo cuerpo, funciones de un mismo entero, partes de un mismo todo. Fin de la cita. La propuesta concitó aliados y detractores. En el caso dominicano, Gregorio Luperón fue su gran impulsor y soporte, mientras que Ulises Francisco Espaillat no apoyaba el proyecto, pues por el contrario, se oponía con vehemencia, entre otras razones porque consideraba que la propuesta era inviable, ya que cada isla, cada nación tenía una realidad distinta. Sobre este tema volveremos más adelante. Las ideas antillanas de Hostos recibieron respaldo militante y crítica también militante. Reiteramos que las ideas hostosianas de crear una sola república en las Antillas inspiraron a Luperón, a Betances, y se incluyó a Mises Sayet, aunque esto no estaba en el proyecto de Hostos, como parte de ese proyecto. El objetivo expresado en esa llamada confederación era detener el interés de dominación política y económica de las potencias imperiales, especialmente en Estados Unidos. Se intenta hacer una gran alianza que tenía como objetivos estratégicos en el corto plazo lograr las independencias de Cuba y Puerto Rico, últimos remanentes del coloniaje español. Buscaban además enfrentar a Báez, quien tenía una visión anexionista, y durante sus 6 años buscó con bríos la anexión de la República Dominicana a la gran nación norteña en 1869. Ustedes saben lo que pasó y arrendó la península y bahía de Samaná. Ulises Francisco Espaillat no veía viable el proyecto. En su análisis político señalaba dificultades de toda índole. Entendía el intelectual que el Caribe representaba una
pieza estratégica para las aspiraciones de dominación de las potencias imperiales de ese momento. Entiéndase, Estados Unidos principalmente y después Francia, España e Inglaterra. Para Espaillat, España no permitiría que triunfase la Liga o Confederación porque no podía perder sus últimos bastiones en el Caribe, que en ese momento eran Cuba y Puerto Rico, que sabemos que después los perdió. Imperios bien posicionados en las Antillas, Cuba y Puerto. Por otro lado se encontraba Francia e Inglaterra y en menor medida Holanda, imperios bien posicionados en las Antillas Menores y en las Bahamas. Finalmente tenemos a los Estados Unidos, la nación emergente que tenía definida su vocación imperial. Los norteamericanos, decía Espaillat, no permitirían que triunfase un proyecto político de esa naturaleza que estaba en contra de sus ideas. Ustedes saben que se había ya proclamado la doctrina de Monroe. Ante una realidad tan compleja, era difícil que pudiese triunfar el proyecto político. Había demasiados factores en contra. El tiempo le dio la razón a Espaillat. Cuba logró su independencia a finales del siglo XIX, principios del XX, luego de una larga y terrible guerra que trajo como consecuencia la emigración de capital monetario y humano hacia las otras islas del Caribe, como nosotros, como República Dominicana, y ustedes recuerdan que gracias a esta migración se impulsó la industria azucarera en el siglo XIX. Puerto Rico, después de largas transacciones entre España y Estados Unidos, como ya dije, pasó a ser prácticamente colonia norteamericana. Y el sueño de Otto y Betance, por tanto, quedó truncado, a pesar de los esfuerzos que realizaron. Jamaica permaneció como posesión inglesa, República Dominicana y Haití siguieron con sus luchas intestinas a todo lo largo del siglo XIX y sobre todo con el tema fronterizo que culmina con Trujillo. Espaillat, convencido y confeso pensador liberal y positivista y fiel admirador de los anglófonos como modelo de desarrollo, era opuesto a la anexión a cualquier imperio, a pesar de que él decía un espejo imitar. ¿Cómo lo hicieron los conservadores? Espaillat defendía la soberanía nacional como algo sagrado. No apoyaba ningún proyecto político que significase violencia y armas. Y no estaba de acuerdo con el enfrentamiento abierto a las potencias imperiales, pero sí un acercamiento táctico para aprender de su progreso. Por eso es la diferencia del proyecto político con Betances y Luperón. Así pues, el antillanismo como proyecto político fue un eje importante para los pensadores y políticos del siglo XIX del Caribe hispano, pero no se dio, no tuvo éxito. Así pues, al margen del debate político y de los defensores del antillanismo en el Caribe hispano, no ocurrió lo mismo con el resto de las islas caribeñas, especialmente las de posesiones inglesas y francesas. En efecto, durante la primera mitad del siglo XIX, Francia e Inglaterra se sentían muy tranquilos como potencias con sus dominios insulares y el injusto modelo de plantación que se asentaba sin problemas a pesar de la violación y negación de los derechos humanos que decían defender. Solo Haití representaba una nota discordante en el área de influencia francesa. Pues osó independizarse en 1804, ustedes saben todo lo que pasó, lo que tuvieron que pagar los haitianos por el precio de su independencia. España, sin embargo, estaba prácticamente a la deriva. Los movimientos independentistas se siguieron propagando. Bolívar y San Martín se ocuparon de independizar de España los antiguos virreinatos, perdía el control en sus territorios. En el Caribe solo tenía, final del siglo XIX, a Cuba y Puerto Rico, y la parte este de la isla era formalmente española, pero en 1822 llegó Boyer y detuvo el proceso de la independencia con Núñez de Cáceres en 1821. Así pues, España se había convertido en un imperio en franca decadencia, que a finales del siglo XIX España perdió ya definitivamente todos los territorios. La realidad en las islas inglesas y francesas era distinta. Las plantaciones, los esclavos, era el modus vivendi de esas colonias. Estas se denuncian, hicieron que el negocio triangular de trata humana, hubo denuncias, como ustedes saben, esto es en el siglo XIX, hubo denuncias y tuvieron que abolir la esclavitud y trajeron los culíes a los chinos y los hindúes en calidad de trabajadores asalariados, pero realmente eran esclavos. ¿Por qué estos sueños de unidad
¿Por qué la Confederación de las Antillas? Esa necesidad de unidad no fue fruto del azar, ni de una idea que nació en la tranquilidad de un hogar, sino como respuesta a una coyuntura precisa y clara. Por un lado, la visión expandida de que era necesario socavar al imperialismo español para hacer las naciones, y por el otro, la imperiosa urgencia de contestar el intento de expansión y dominio de un imperio emergente, los Estados Unidos, que, como ya dije anteriormente, con la doctrina de Monroe habían planteado paradigmáticamente América para los americanos. Y ante esa declaración, Betante siempre parafraseaba, gritaba Antilla para los antillanos. Ustedes saben que James Monroe fue presidente en los Estados Unidos hasta el 25 y fue el creador de esa doctrina. El impacto de la doctrina no fue inmediato. Ustedes saben que hubo la guerra de secesión. Cuando finaliza la guerra de secesión y hay más o menos una unidad entre el norte y el sur, es que Estados Unidos comienza su política expansionista. La doctrina de Monroe fue una evidencia más de la vocación imperialista de los Estados Unidos. Sin embargo, con apoyo u omisión de Estados Unidos, después de su adopción de la doctrina de Monroe, se produjeron intervenciones europeas en países americanos, y ya lo hemos visto, en la Gran Bretaña, en las Malvinas, en 1833, el bloqueo de los barcos franceses a los puertos argentinos en el 39 y 40, el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata en 1845 a 1850, porque en medio de todo este proceso de independencia las potencias imperiales se seguían debatiendo en la necesidad de mantener su dominio y control. La intervención francesa en México entre 1862 y el 65, y la ocupación inglesa a la costa de los Mosquitos en Nicaragua. La ocupación de Guayana en Venezuela por parte de Inglaterra, y por supuesto la anexión de España a la parte española de la isla. La anexión de España por parte de Pedro Santana provocó el que el sentimiento antillanista tuviera una causa inmediata para luchar. Lo cierto es que la guerra de restauración fue una oportunidad para que dichos actores se unieran para enfrentar el poderoso ejército español. Tan poderosa fue la idea que Haití se sumó al sentimiento y unió sus fuerzas también, algunos sectores de Haití, para combatir el imperio español. Y su territorio, como lo sabemos, fue un espacio importante para lo que los revolucionarios dominicanos pudieran conspirar. El general Fabré Nicolás Jeffrey, sin duda alguna, fue un apoyo importante para los dominicanos e hizo un llamado a su pueblo para que se empuñaran las armas y defender la soberanía dominicana. Algunos historiadores incluso afirman que sin el apoyo haitiano no hubiese sido posible el triunfo de los restauradores. El triunfo del ejército restaurador permitió que a partir de 1865 se desarrollara el ideario antillanista que se sostenía en estas 4 ideas: la independencia como el principal objetivo político, la eliminación de la esclavitud, la creación y desarrollo de una identidad regional antillana y finalmente la alianza estratégica de los pueblos antillanos para enfrentar juntos a las potencias europeas y al imperio emergente de los Estados Unidos. Así pues, la Confederación Antillana surgió como un esfuerzo de los líderes liberales que buscaban, a partir de los nexos culturales entre Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, nexos que estaban sustentados, según ellos, en la similitud histórica, en el exterminio y misericordia de los indígenas, la imposición de la esclavitud africana y el abandono de España de las colonias antillanas para atender sus poderosos virreinatos coloniales. Leyendo esto me acordé de una conferencia que invité a un historiador que está aquí, un historiador cubano que está estudiando en Holanda, y él dio una conferencia en la universidad y él defiende que es demasiado fuerte la afirmación de que desapareció de un todo el rastro de los indígenas, que todavía existen rastros indígenas. Lo defiende como antropólogo. Muy interesante escuchar eso cuando uno tiene otras ideas. Bien, Juan Francisco Martínez, un historiador, presenta un ensayo interesantísimo. Afirma que a finales del siglo XIX el Caribe vivía una realidad diferente al de América Latina, que se vivían 2 procesos.
pues mientras en América continental se avanzaba el proceso de construcción de países soberanos, en la mayoría de las Antillas el orden colonial seguía vivo. La esclavitud se mantenía, aunque formalmente estaba abolida o estaba en proceso de abolirse. Pero persistía un elemento clave, dice él, el racismo como un mal generalizado en las islas donde la mayoría de su población era de origen africano. Por otro lado, seguía diciendo el historiador Martínez, el Caribe sufría la penetración económica, política y militar de los Estados Unidos, una nación que se configuraba lento pero seguro como la potencia imperial del continente y que estaba decidida a convertir a las Antillas y Centroamérica en su zona de influencia. A partir de los tropiezos y fracasos de la Confederación, la idea de libertad no se detuvo en el Caribe insular hispano. Esto es una parte interesante. José Martí luchaba por la liberación no solo de su amada Cuba, sino también por el resto del continente para completar el proceso que se había iniciado a principios del siglo XIX. Tenía, no cabe duda, una visión que trascendía el estrecho marco de su isla. Martí habla de nuestra América, que no lo voy a leer porque hablo de esa parte, y yo quiero terminar con estas reflexiones. Déjeme leer esta parte. Nuestra América fue una revelación en medio del dominio norteamericano, pues ya a finales del siglo XIX, como habíamos dicho, Estados Unidos tenía el control de todos los mercados del continente americano. Y este ensayo plantea, en definitiva, la preocupación de la identidad de América Latina como pueblo y la necesidad de reconocerse como otro. Con estas reflexiones yo no tengo respuesta. He querido presentar una visión a grandes rasgos global sobre el proceso de independencia en el siglo XIX que osciló entre una idea, un deseo, una aspiración de unidad continental, subcontinental o antillana y la realidad de la fragmentación. La idea de libertad y el nacionalismo, por un lado, pero la realidad del caudillismo y el conservadurismo que buscaban alianzas con las potencias extranjeras y dominaron todo el escenario político. Estas son ideas preliminares que les presento esta noche. Muchas gracias. Preguntas. Estrenen usted, porque usted es el sospechoso más usual. Gracias por la gentileza. Yo quería no hacer preguntas, sino algunas precisiones. En primer lugar, la palabra liberal surgió por primera vez en España y de España se expandió a todo el continente europeo. El pensamiento político liberal tiene su génesis, en primer lugar, con las obras de John Locke sobre principios de un gobierno civil, de Montesquieu con el espíritu de las leyes y de Juan Jacobo Rousseau con el contrato social. Esas ideas contenidas en esas obras influyeron notablemente entre los libertadores americanos. Bolívar las conocía cuando estuvo en Europa de viaje. A la República Dominicana llegaron esas ideas con la Constitución de Cádiz de 1812 y el doctor Núñez de Cáceres conocía perfectamente todo el pensamiento político liberal. El liberalismo tiene varias vertientes. Tiene una vertiente política que reside en la exaltación desmesurada de la libertad. Tiene una vertiente filosófica porque rechaza el dogmatismo y propugna por la libre investigación sin atenerse a ningún dogma. Y en materia económica defiende a rajatabla la libre empresa y la libre iniciativa.
y como medio para alcanzar un gran desarrollo económico y una gran riqueza también. Entonces, todas esas ideas llegaron a la República Dominicana y aquí había personas que conocían perfectamente el pensamiento liberal, comenzando con Núñez de Cáceres, siguiendo con don Tomás Bobadilla y Briones, aunque tenía posiciones políticas oportunistas y conservadoras. Y también Buenaventura Báez, que era un individuo que había viajado mucho por el mundo, conocía también perfectamente el pensamiento político liberal. Juan Pablo Duarte recibió en Europa una versión del liberalismo que era la que propugnaba Benjamín Constant, que hacía mucho hincapié en el constitucionalismo. Eso es lo que yo quería decir, pura y simplemente. Muchas gracias. Precisar, además, el liberalismo hace siempre una defensa a ultranza de las nacionalidades. Van unidas. O sea, el movimiento liberal va unido estrechamente a la defensa a ultranza al principio cardinal de las nacionalidades. Muy bien. Tengo diferencias profundas. Primero, España no aportó prácticamente nada al pensamiento liberal. Lo que aportaron fueron los ingleses con John Locke, inicialmente, y los franceses, y Rousseau, que era suizo, francés y suizo. A España llega muy tarde el liberalismo, eso en primer lugar. En segundo lugar, los revolucionarios latinoamericanos y caribeños se inspiraron en Europa. Betances estuvo en Francia y se inspiró ahí. Justamente hay un libro de Carlos Rojas Osorio, un historiador del pensamiento político, que habla muy bien sobre ese proceso de cómo Betances va asumiendo esas ideas. Duarte también en España, y los demás también, la mayoría, fue en Europa que nutren el liberalismo. El principio del liberalismo no es la nación, el principio del liberalismo es la libertad. Libertad absoluta como principio. Y en segundo lugar, Duarte se inspiró más del romanticismo liberal que de otro romanticismo. Hay un artículo que yo publiqué en Clio que se llama Del romanticismo liberal al liberalismo, del romanticismo liberal al liberalismo positivista, una comparación del pensamiento de Espaillat y de Duarte. O sea, el constitucionalismo y la nación fueron consecuencias de los procesos políticos, pero el liberalismo, como teoría política, habla del principio de la libertad, libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de culto, libertad. Muy bien. ¿Alguna otra? Cómprate que está aquí, el libro mío siempre es Espaillat. Yo, Muquien, a tono con lo que tú dices, y aunque no es un libro de historia propiamente dicho, pero a propósito de eso, hay una novela de Pérez Reverte, que es un gran investigador, que se llama Hombres Buenos, y es la historia de la Real Academia de la Lengua Española manda a dos personas a Francia a traer la enciclopedia, que no existía porque estaba dentro de los libros prohibidos en España por la Inquisición. O sea que... Y hay un trabajo de Pérez Memé sobre la Primera República, donde él hace un enjundioso trabajo, fue publicado hace 20 años, fue publicado hace como 20 años, sobre la Primera República y el pensamiento de la Primera República. ¿Tú vas a regalar el libro de España? Aquí adelante. Yo también había pensado en la misma línea de explicación que dio la doctora Roque, que España se quedó atrás como la nación más atrasada en este momento del desarrollo social, político e industrial, que justamente como ella lo dice, fue el introductor por los mismos de la revolución industrial ya en el siglo XVII en Inglaterra, que
que provoca el estallido del liberalismo, como búsqueda de una libertad que era necesaria para el gran capitalismo que ya emergía. Y estoy de acuerdo que justamente luego Francia, con toda la revolución de los ilustrados, con filósofos que estudiaron el fenómeno, fue la otra gran nación que ya sistematiza de manera muy ilustrada todo el liberalismo, la libertad, los conceptos a través de los grandes autores franceses, Rousseau, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu, etc. Hay una cosa interesante tomar en cuenta. Yo fui discípulo de Leopoldo Sea en México y él tiene unos trabajos muy enudiosos acerca de la historia de las ideas políticas liberales y de otras manifestaciones conservadoras también en toda América. Y hay además otro aspecto muy interesante, el socialismo utópico, cómo se entronca con el liberalismo, interesante investigar esto. Por ejemplo, yo estuve visitando a Michoacán y allí Vasco de Quiroga, que dejó hasta escrito, desarrolló toda una política de una especie de socialismo moderado, produciendo organizaciones cooperativas de artesanía, etc. Y por eso en esta parte de la provincia donde está Pascua, en México, hay todo un desarrollo artesanal tremendo. Se hace una feria donde hay 3 a 4 kilómetros de artesanía diversa, porque él siguió los pasos de Tomás Moro, de la utopía. Es interesante ver cómo están relacionados tanto ese socialismo utópico que quisieron aplicar algunos con el liberalismo en partes o regiones de la América Latina, especialmente en México. Sería interesante hacer un estudio de esa parte. Sí. Gracias. Yo quisiera hacer una pequeña contribución también, y es que todas esas ideas, mayormente las ideas inglesas, tuvieron su primera aplicación precisamente en el continente americano, con la independencia de los Estados Unidos, que a diferencia de la Revolución Francesa, creó instituciones diferentes. La Revolución Francesa quemó a Francia, pero siguió siendo un modelo ya existente en Europa. Estados Unidos creó el presidencialismo, que es básicamente la aplicación práctica de todas las ideas liberales. Los pesos y los contrapesos, ¿qué son? Garantías para la libertad, de que un poder no arrolle a otro y entonces obligue a la esclavitud a la gente. El motivo, la libertad de religión, por la que salieron huyendo los ingleses del Mayflower, la libertad económica. Es decir, si se quiere, América fue, para usar una expresión norteamericana, el melting pot del liberalismo que dio lugar a una nueva forma, a un nuevo sistema de gobierno, el presidencialismo, que los latinoamericanos le vamos a dar nuestra vuelta también con el caudillismo y una serie de cosas más. Pero sobre todo, que ha sido el sistema más imitado, y los países de América lo utilizaron como modelo en toda la República Americana. Que funcione o no, eso es otra cosa, pero fue el modelo que se utilizó, ya fuera como Estado federal o como Estado unitario, para que sirviera de base a la creación de las repúblicas americanas. ¿Cómo se llama el pensador francés que evaluó la revolución norteamericana y que dice? Tocqueville. Alexis de Oye, Tocqueville. estoy ahorita buscando el nombre. Alexis de Tocqueville. Tocqueville es uno de los teóricos principales del liberalismo y precursor también de la ciencia política. Alexis Tocqueville, junto con Carlos Marx. No, yo lo decía porque con respecto a lo que tú planteabas, Alexis de Tocqueville decía, ¿cómo es posible que esta nación, cuando todavía no se había hecho la revolución burguesa en Europa, esta nación pudo crear este sistema y
y él se admiraba por eso. Pero él me acordaba la vejez. Sí, sí. Muy bien, señores. Permítanme invitarles a las próximas actividades de la Academia. El miércoles 31 tendremos la conferencia Dos miradas a la ciudad de Santo Domingo, 1960-1978, por el licenciado Werner Darío Félix, miembro correspondiente de la Academia. En febrero, en un día muy especial, el 14 de febrero, conmemoraremos el 190 aniversario del natalicio de Ramón Emeterio Betances con una presentación de la Sociedad Numismática de Puerto Rico de una medalla de bronce en honor al doctor Betances, a cargo del doctor Enrique Mancheno, presidente de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, la revista Numiexpo 2017 y un video sobre la puesta en circulación de las obras completas del doctor Betances. Habrán dos conferencias esa misma noche. La primera, relaciones entre Gregorio Luperón y Ramón Emeterio Betances, por el doctor Santiago Castro Ventura, miembro correspondiente de la Academia, y Betances, médico y científico, por el doctor Eduardo Rodríguez, miembro de la Academia de la Historia de la Medicina de Puerto Rico. Eso es el 14 de febrero. Salud. El 21, miércoles 21, en la sede del Centro Cultural de las Telecomunicaciones, la sesión solemne para conmemorar el 174 aniversario de la Independencia Nacional, con la conferencia Determinantes Sociales del 27 de febrero de 1844, por el doctor Roberto Casá, miembro del número de la Academia y director del Archivo General de la Nación, también pasado presidente de la Academia. Y el miércoles 28, la conferencia El gobierno de Ramón Cáceres y la construcción de la modernidad, por el licenciado Dantes Ortiz Núñez, miembro correspondiente de la Academia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y afuera nos espera el grupo. Muchas gracias y buenas noches.